Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Jorge Alexander Sánchez García, estudiante de Derecho. Vamos a hablar sobre las figuras del derecho penal de autoría y participación, estableciendo cada una de las modalidades, anudando a la dogmática aplicable. Figuras del derecho penal. Autoría y participación. En el ámbito del derecho penal colombiano, las categorías dogmáticas de autoría y participación permiten con precisión el grado de intervención de cada individuo en la comisión de una conducta punible. Estas figuras se sustentan en el principio de culpabilidad y están reguladas principalmente por el Código Penal, que es la Ley 599 del 2000. Vamos a hablar sobre la autoría. La autoría implica que una persona realiza por sí misma o a través de terceros los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. En el artículo 29 del Código Penal se establecen diversas modalidades. Primero, la autoría directa, que es quien ejecuta por sí mismo la conducta descrita en el tipo penal. Un ejemplo son las personas que directamente causan daño a la propiedad. La segunda es la autoría mediata, que consiste en utilizar a otro como instrumento para cometer el delito, generalmente porque la otra persona actúa por coacción, error o carece de capacidad para comprender la ilicitud del acto. Un ejemplo, un adulto que induce a un menor a transportar sustancias ilícitas. El fundamento dogmático se basa en la teoría del dominio del hecho propuesta por Klaus Roxin, en particular en el dominio de la voluntad. Vamos a hablar de la coautoría. Se configura cuando varias personas intervienen conjuntamente en la realización del hecho punible, con acuerdo previo y reparto de funciones. Un ejemplo claro puede ser cuando dos individuos que planean y ejecutan un hurto, uno está vigilando y el otro está actuando. El fundamento dogmático se apoya en el dominio funcional del hecho, donde cada coautor realiza una parte esencial del plan común. En cuanto a la participación penal se refiere a quienes no ejecutan directamente el hecho, pero colaboran en su realización. Está regulada en el artículo 30 del Código Penal y comprende, primero, la inducción, que es la conducta de quien determina o persuade a otro para que cometa un delito. Un ejemplo, una persona que convence a otra de provocar un incendio en un inmueble. Fundamento dogmático sería que se sustenta en la responsabilidad por el dominio sobre la voluntad ajena. Ahora vamos a hablar de la complicidad. Corresponde a quien presta auxilio o facilita la ejecución del delito, sin intervenir directamente en el acto típico. El ejemplo, el conductor que transporta a los autores materiales de un robo para huir luegamente del lugar. El fundamento dogmático en este caso se acoge a la teoría de la asesoridad limitada, que exige que el hecho principal sea típico y antejurídico, aunque no necesariamente culpable. La conclusión. La correcta distinción entre autor y partícipe permite garantizar una adecuada atribución de responsabilidad penal, conforme al grado de intervención y a los principios de legalidad y culpabilidad. Esta clasificación cumple un papel esencial en la teoría del delito y en la determinación de las consecuencias jurídicas aplicables a cada sujeto interviniente. Vamos a hablar de los dispositivos amplificadores del tipo penal, evidenciando las dificultades de las figuras y las mías propias en el proceso de aprendizaje. Dispositivos amplificadores del tipo penal en el derecho penal colombiano. Los dispositivos amplificadores del tipo penal son mecanismos que permiten extender la responsabilidad penal más allá de la autoría directa, ya sea agravando, atenuando o ampliando el alcance típico de una conducta. Estas figuras se fundamentan en la necesidad de responder de manera proporcional a diferentes grados de participación o circunstancias que rodean el hecho punible. Ejemplos de dispositivos amplificadores. Primero serían las circunstancias agravantes. En el artículo 58 del Código Penal indica que son condiciones específicas que incrementan la gravedad del delito, como por ejemplo, cometer con alevosía, abuso de confianza, premeditación
o contra poblaciones especialmente protegidas con menores de edad o personas en estado de indefensión. Vamos a hablar ahora de la tentativa que se sustenta en el artículo 27 del Código Penal. Este dispositivo extiende la punibilidad a actos que, aunque no consumaron el delito, estuvieron dirigidos de forma inequívoca a cometerlo. La dificultad doctrinal: es complejo determinar en qué momento una conducta deja de ser preparatoria y pasa a constituir una tentativa punible. Vamos a hablar en cuanto al concurso de los delitos que están entre los artículos 31 y 32 del Código Penal. Permiten sancionar conjuntamente varias conductas punibles cometidas por un mismo sujeto. Existen distintas modalidades o concurso real. Varios delitos cometidos en diferentes actos o concurso ideal que constituyen varios cometidos en un solo delito. Ahora vamos a hablar del delito común, que son varias infracciones similares cometidas en circunstancias conexas. Vamos a hablar de la dificultad común, que es distinguir entre estos tipos de concurso. Exigen un análisis más técnico y práctico muy cuidadoso. En cuanto a la autoridad mediática en aparatos organizados de poder, que es un modelo que amplía la responsabilidad penal a quienes desde su posición jerárquica o estructural, como en dictaduras o grupos armados organizados, cometen delitos a través de subordinación o que obedecen a órdenes sin autonomía de decisión. El fundamento dogmático, que habla sobre la teoría del dominio de la organización, formulada por Klaus Roxin, que se aplica cuando el autor mediato actúa desde un aparato de poder que garantiza la ejecución de sus órdenes delictivas. Las principales dificultades en el proceso de aprendizaje que se han presentado son: primero, diferenciación entre formas de intervención penal. La distinción entre estas figuras como coautoría, complicidad o inducción puede generar algo de confusión, especialmente cuando el grado de participación en el hecho no es evidente. Otra dificultad sería la delimitación del dominio del hecho, que comprende cuando un sujeto tiene un dominio funcional o directo del hecho que requiere un análisis más integral de los roles, las capacidades de decisión y los aportes concretos a la ejecución de dicho delito. También podemos hablar de la aplicación práctica de teorías penales complejas, que figuran como la autoría mediática o la tentativa demanda una sólida interpretación jurisprudencial, lo que genera desafíos en cuanto a contextos donde la prueba y la valoración judicial son subjetivos. En cuanto a la complejidad conceptual de los dispositivos amplificadores instituidos como el concurso de los delitos, la tentativa o circunstancias agravantes, implican retos tanto teóricos como probatorios, que exigen un enfoque sistemático para determinar su procedencia en cada caso en concreto. Bueno, en cuanto a la conclusión de los dispositivos amplificadores de tipo penal, cumplen una función esencial en la individualización de responsabilidad penal, permitiendo que la sanción se ajuste a la gravedad real de la conducta y al grado de intervención de cada sujeto. Su comprensión exige no solo un dominio teórico, sino también una capacidad crítica para su aplicación práctica, conforme a los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre unos casos en concreto donde se van a hacer algunas inquietudes. El primer caso es Nazario. Nazario, valiéndose de una máscara y un revólver, le quita la vida a su propio padre con el propósito de acceder a su fortuna, siendo capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. En este caso, ¿qué tipo de autoridad se enfrenta Nazario? Y vamos a responder esta pregunta sustentando jurídicamente. Bueno, la autoridad es directa en homicidio agravado. La descripción de los hechos: Nazario, con el rostro cubierto por una máscara y portando un revólver, da muerte a su padre con el propósito de heredar su fortuna. Al intentar huir, como dijimos anteriormente, es detenido por sus vecinos que presenciaron su fuga. La clasificación de la autoridad en este caso corresponde a una autoridad directa, en la que el sujeto ejecuta personalmente todos los elementos del tipo penal. Nazario materializó de forma individual y consciente de la conducta típica, antijurídica y culpable
que configura el delito de homicidio agravado, de conformidad con el artículo 104 del Código Penal colombiano. El fundamento jurídico. En el artículo 29 del Código Penal se establece que es autor quien realiza directamente la conducta descrita en el tipo penal. En este caso, Nazario no actuó a través de terceros, ni como parte de un plan conjunto, sino que ejecutó de manera personal el acto homicida, lo que ubica inequívocamente como autor directo del delito. ¿Los agravantes cuáles serían? La conducta que presenta un agravante específico derivado del vínculo familiar entre la víctima y el victimario, en este caso la relación paterno-filial. Las circunstancias previas en el numeral 2 del artículo 104, adicionalmente, el móvil económico del crimen, el deseo de acceder a la herencia, puede configurarse como circunstancia genérica de agravación punitiva, conforme al artículo 58, que completa el ánimo de lucro o codicia como un factor que incrementa la reprochabilidad del hecho. En cuanto al caso de Gervasio, que es sorprendido en el momento en que se disponía a abrir la cartera de su víctima con el fin de sustraer su billetera. En este presente caso, qué dispositivo de amplificador aplica correctamente? El dispositivo amplificador de tipo penal es la tentativa. ¿Cuál es el fundamento de este caso? En la situación planteada, Gervasio ha iniciado actos ejecutivos propios del delito de hurto, al manipular la cartera de la víctima, no con la intención clara de apropiarse de ella. Sin embargo, la consumación del delito no se produce por una causa externa a su voluntad. Fue sorprendido antes de lograr su objetivo. Jurídicamente, ¿cómo se justifica esto? Encuadra en la figura de la tentativa punible, contemplada en el artículo 27 del Código Penal colombiano. Según esta norma, será sancionable quien da comienzo a la ejecución de un delito con la intención de realizarlo, pero no logra con su consumación por circunstancias ajenas a su voluntad. En este caso, aunque el resultado material no se concreta, los actos ejecutados por Gervasio reflejan inequívocamente su propósito que permite aplicar este dispositivo amplificador de tipo penal. En el derecho penal extiende su alcance a conductas que, si bien no llegaron a consumarse, representan un peligro real para quien el bien jurídico protege y evidencia el dolo del sujeto activo. ¿Cuál es la relevancia? La tentativa permite anticipar la respuesta penal frente a conductas que se han superado a la fase probatoria, reforzando la protección de los bienes jurídicos desde una perspectiva preventiva y proporcionalidad al grado de peligrosidad demostrado por el coautor o por el autor del hecho. Bueno, ahora vamos a hablar del último caso. Un reconocido de carros, jalador de carros llamado Clébulo, es inmovilizado por el vigilante de un edificio que con su arma de dotación lo obliga a apagar el motor del vehículo que pretendía sustraer de uno de los parqueaderos haciéndose pasar por el dueño. En el presente caso, Clébulo, ¿a qué tipo de tentativa está y por qué? Bueno, representa la tentativa acabada en el hurto del delito. Caso de Clébulo. En cuanto a la descripción, Clébulo fue sorprendido, como vimos anteriormente, justo después de haber encendido el motor de un vehículo que intentaba sustraer, haciéndose pasar por su propietario. Sin embargo, fue inmovilizado por el vigilante del edificio antes de poder concretar la huida con el vehículo que pretendía hurtar. El tipo de tentativa. Se trata de una tentativa acabada o delito intentado, conforme a lo establecido en el artículo 27 del Código Penal colombiano, en el cual contempla esta figura cuando el autor ha ejecutado todos los actos que considera necesarios para consumar el delito, pero no logra su objetivo, por causas externas a su voluntad, como en este caso porque fue capturado por el vigilante. La justificación jurídica. Clébulo ejecutó acciones claramente orientadas para apropiarse del vehículo. Primero, accedió al parqueadero donde se encontraba el bien, o el vehículo en este caso. Encendió el motor del vehículo, acto decisivo para el inicio del apoderamiento del carro. El tercero es el acto de la identidad del propietario, lo cual evidencia su dolo directo,
y determinación criminal. La intervención del vigilante es un elemento externo e impredecible para el autor, porque él no planeó esto. Esto implica la consumación del hecho. Por tanto, no se está ante un hurto consumado, sino ante una tentativa acabada, en la que el autor ya ha agotado todos los actos para la ejecución de su sujeto. Bueno, el sujeto dogmático adicional. Desde la perspectiva de la teoría penal, la tentativa acabada se configura cuando el sujeto activo ha realizado objetivamente todo lo necesario para que se pueda producir el típico acto delictivo, en este caso el hurto. Y solo circunstancias ajenas como la reacción de terceros o fallos en la ejecución impidieron la culminación de este caso. Clébulo ya no tenía control sobre el resultado, pues dependía únicamente de factores externos, como fue el caso de la intervención del vigilante del edificio. Espero que esto haya sido de su agrado y entendimiento. Muchas gracias por su atención y una buena tarde.